hoy vamos a continuar con el capítulo 17. La semana pasada empezamos a estudiar el primer segmento de esta oración de Jesús. Una oración con la que Él cierra toda esta última fase o esas últimas enseñanzas que Él comparte con sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Habían estado compartiendo la última cena, había estado Él compartiendo con ellos una serie de enseñanzas importantísimas y termina esa ocasión con aquella oración tremenda, que es tal vez una de las oraciones más profundas que encontramos en toda la palabra. Muchas veces escuchamos a Pablo orar o escuchamos a algún profeta orar. Son oraciones muy bellas, pero esta oración de Juan 17 es tremendamente importante porque nada más y nada menos es lo que Jesús pide por Él, por sus discípulos y por su iglesia. Y en el segmento que vamos a ver hoy de esta oración es lo que Él pide por sus discípulos. En primer lugar, por los discípulos, por los 12, por los que estaban en aquel momento con Él. Pero esa oración se extiende a nosotros como ya discípulos actuales. El segmento que vamos a ver en el próximo servicio, con el que Él cierra la oración, es una oración como por la iglesia, por los futuros creyentes, pero eso arropa a la iglesia como comunidad completa. Aquí vemos una oración muy particular, una oración que va dirigida como por nombre y apellido a cada uno de sus discípulos. Va dirigida por nombre y apellido a cada uno de nosotros. Y como les dije, es importantísima, porque es nada más y nada menos lo que Jesús pide por nosotros. Es su oración por nosotros, delante del Padre, enfrente del ministerio que tenemos por delante. Y eso es la guía más importante que nosotros debemos tener para saber cómo orar. Porque por lo general oramos como nos sale del corazón, como pensamos, como creemos. Pero las cosas que pide Jesús en esta oración son cruciales. Porque las pide directamente al Padre para que nosotros podamos llevar adelante el ministerio que Él nos ha encomendado. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 17 y vamos a leer de los versículos 6 al 19. Y el pasaje dice así: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre, te pedimos, Señor, esta tarde, que nos hables a través de este pasaje. Que nos ayudes, Señor, a entender tu voluntad, a conocerte más, Señor. Y a que nuestra petición, Señor, delante de ti, sea esa misma petición que Jesús hizo, Señor. Que dejemos de orar, Padre,
con nuestros deseos y con nuestra voluntad y comencemos a orar, Señor, de acuerdo a tu voluntad y como tú quieres que lo hagamos, Padre. Enséñanos a orar, Señor. Guíanos, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a conocerte y ayúdanos a que como iglesia, Señor, de manera individual y de manera colectiva, Padre, estemos siempre dispuestos a darte la gloria en todo. Te damos el honor, te agradecemos este tiempo y ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti en nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a tomar asiento. Como les dije, estamos viendo el segundo segmento de la oración de Jesús. En el primer segmento él oró por sí mismo, pero aquí ya lo vemos orando por sus discípulos. Y básicamente lo que vamos a ver son 3 peticiones que hace Jesús por sus discípulos, por los que ya somos sus discípulos. La semana pasada comentamos que a lo largo de toda esta oración, como ocurre en otros pasajes de Juan y como ocurre muy a menudo en pasajes del Antiguo Testamento, por esa mentalidad hebrea en la que ellos se comunican de una forma diferente a la nuestra, encontramos una estructura que no es lineal. Aquí en esta oración Jesús no va con idea tras idea para luego ir a otra idea y luego a otra idea. Y aquí va saltando. Y las ideas están repartidas o segmentadas a lo largo del pasaje. Y lo que vamos a hacer hoy es más o menos lo mismo que hicimos la semana pasada. Estas 3 peticiones que están repartidas a lo largo de todo el pasaje, o están segmentadas a lo largo de todo el pasaje, las vamos a condensar. Y vamos a ver los versículos de manera seguida. Aunque van saltados dentro del pasaje, los vamos a leer de manera seguida para ver la idea o cuál es la petición general de principio a final que él está haciendo. Y vamos con la primera de esas peticiones, y es que caminemos como cristianos cimentados en su palabra. Que caminemos anclados, firmes sobre su palabra. Fíjense los versículos 7 y 8, como empieza el pasaje. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Fíjense lo que dice Jesús. Eran tuyos y tú me los diste. Han obedecido tu palabra. Y hay una pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo sabemos nosotros si hemos obedecido tu palabra? Él dice de ellos han obedecido tu palabra, pero ¿cómo sabemos nosotros si nosotros hemos obedecido su palabra? Fíjense cómo el mismo Jesús nos responde en el pasaje. Ahí mismo en el versículo 7 dice, saben que todo lo que me has dado viene de ti. Sabemos que Jesús actuó no por cuenta propia, sino con la autoridad del Padre, y que hizo todo de acuerdo a la voluntad del Padre y al plan eterno del Padre. Sabemos que incluso nosotros mismos le pertenecíamos a Él. Antes de llegar a ser discípulos de Jesús, antes de ser llamados por Él, antes de ser confrontados con nuestro pecado y de ser conducidos al arrepentimiento por el Espíritu Santo, ya éramos suyos. Éramos sus ovejas. Estábamos en un redil y Él nos buscó en ese redil, nos llamó por nombre, escuchamos su voz porque éramos sus ovejas y Él nos sacó. Y en el versículo 8 nos dice que además de que sabemos que todo lo que Jesús tiene viene del Padre, nos dice, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Uno a veces piensa en obedecer la palabra y piensa en la obediencia a los mandamientos, en cada uno de los mandamientos individuales, y que eso es lo que significa obedecer la palabra. Ahora, a lo largo de toda la Escritura, comenzando por el Génesis, Dios va revelando de forma progresiva que cumplir, como dice Juan en el capítulo 5, versículo 29, cumplir con la obra que Dios exige,
no es cumplir los mandamientos individuales, porque nosotros seríamos incapaces de eso. Cumplir con esos mandamientos va a ser una obra que Él va a hacer en nosotros, posterior a nuestra salvación. Pero cumplir con la obra que Él exige, ¿cuál es? Como dice Juan ahí en capítulo 5, 29, creer en aquel a quien Dios envió. Haber creído en Jesús es hacer la obra. Obedecer la palabra es obedecer todo eso a lo que la palabra nos va apuntando, que es creer en lo que Él hizo para rescatarnos y confiar además en que Él va a hacer lo necesario, aunque nos duela, para que seamos transformados, seamos santificados y seamos cambiados. Dejemos de ser quienes éramos y nos parezcamos cada día más a Jesús. Y el punto es que haber obedecido su palabra, haber creído en Él, tiene consecuencias. Tiene unas consecuencias hermosísimas en la eternidad, pero tiene consecuencias aquí en este mundo que son muy duras. Fíjense que Él continúa diciendo más adelante. Vamos a saltar al versículo 16, vamos a leer, al versículo 14 vamos a leer hasta el 16. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Primero nos dice, a los que me dices del mundo, les he revelado quién eres. Ellos son tuyos, tú me los diste y han obedecido tu palabra. Les he entregado las palabras que me diste, ellos las aceptaron y saben con certeza que salí de ti. Yo les he entregado tu palabra, sigue diciendo ahí en el 14, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. El mundo nos rechaza porque creemos y proclamamos la verdad. El mundo nos rechaza porque hemos creído en la palabra. Y todo lo que la palabra declara es contrario a lo que el mundo cree. De hecho, la palabra nos habla del ser humano como enemigo de Dios. Nos habla del ser humano no como un ser pasivo que sencillamente está lejos de Dios, como un ser que se opone a la voluntad de Dios. El hombre caído, nuestro corazón caído, se opone a la voluntad de Dios. Y es tremendo porque Él dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense que Jesús no le pide al Padre que nos saque del mundo. Él no le dice al Padre, Padre, sácalos de ese mundo. Aun cuando el mundo nos odie y nos persiga, no le pide al Padre que nos saque del mundo, pero sí le pide que nos proteja del maligno. Y eso implica que por ese lado del maligno estamos seguros. Nada más y nada menos que Jesús pidiéndole al Padre que nos proteja del maligno. No es un hermano cualquiera, no es un hermano de otra iglesia, no es un hermano de nuestra iglesia, no es nuestro cónyuge, no es nuestro... No. Jesús, el Hijo, pidiéndole al Padre que nos proteja del maligno. Y eso tiene una implicación tremenda, porque la iglesia de hoy le da potestades a Satanás que Satanás no tiene. La iglesia de hoy le confiere un poder a Satanás que Satanás no tiene. Jesús mismo les pidió al Padre que nos protegiera del maligno, y Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento, sin la autorización del Padre. Satanás no puede tocarnos sin el consentimiento del Padre. Y si no están seguros de eso, lean Job. Y vean todo lo que Job pasó, y no porque el diablo se antojó de hacerle cosas a Job, sino porque el mismo Señor, el Padre, le dijo a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? Quien puso a Job en la palestra fue Dios, no fue Satanás. Más bien, llevó a Satanás a que infligiera el sufrimiento y todas las aflicciones que infligió sobre Job. Y Jesús le dice al Padre, protégenos del maligno. No le dice que no los toque, no le dice, protégelos.
Satanás no puede hacernos nada sin autorización del Padre. Estamos en las manos del Padre. Y eso tenemos que entenderlo. Y a veces cuando uno escucha a la iglesia y cómo la iglesia habla sobre Satanás y el poder que le otorga a Satanás, es casi como que estuvieran colocando a Satanás a la altura de Dios. Y Satanás no está a la altura de Dios. Satanás es una creación de Dios. Satanás no tiene poder alguno. No tiene manera de oponerse a la voluntad de Dios. El hecho es que estamos seguros frente a Satanás. ¿Va a hacernos cosas? Sí, pero con el consentimiento de Dios. Y sabemos que quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que Satanás puede hacernos a nosotros va a ser utilizado por Dios, está siendo utilizado por Dios para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Eso es un hecho. ¿Nos gusta? No mucho. ¿Nos duele? Sí, y bastante. Pero Satanás no puede hacernos nada. Ahora, él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Satanás no tiene poder para apartarnos de Dios, no tiene poder para condenarnos, no tiene poder para que dejemos de ser elegidos del Altísimo, para que dejemos de ser discípulos del Altísimo. Pero Jesús claramente le dijo al Padre, no los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo. Y es un hecho que aunque Satanás no puede hacernos nada, vivimos en un mundo caído que odia a Dios y que odia todo lo que viene de Él. Y frente a eso, la petición que hace Jesús en el versículo 17 es crucial. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Fíjense que el hilo conductor entre todos estos versículos que hemos leído es la palabra. Primero, yo les he revelado quién eres y ellos han obedecido tu palabra. Yo les di las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Después yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia. Ahora nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, tenemos que estar claros en algo. El Señor nos protege de Satanás, no puede tocarnos. Pero vivimos en un mundo caído, como dijimos. Y entre eso, el Señor nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, jamás vamos a poder hacer frente al mundo y todas las aflicciones y todas las tentaciones que encontramos aquí si no caminamos cimentados, anclados en la palabra de Dios. Es a través de su palabra que el Espíritu Santo nos va santificando. Es a través de su palabra que el Espíritu Santo nos va recordando quién es Él. Es a través de su palabra que el Espíritu nos va moldeando, nos va transformando, nos va separando del mundo sin sacarnos del mundo. Porque a fin de cuentas ser santificados es ser separados para Él, ser apartados para Él. Y a través de su palabra el Espíritu Santo nos va santificando sin sacarnos del mundo. Nos deja en el mundo lleno de aflicciones, lleno de tentaciones, lleno de todas las cosas que nos podamos imaginar que se oponen a Dios. Pero estamos siendo santificados en medio de ese mundo. Nos vamos diferenciando del mundo y pareciéndonos cada vez más a Jesús mientras seguimos sirviendo y representando a Dios en este mundo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos santifique en su palabra. Fíjense qué importante es la petición de Jesús. Él dice, santifícalos en tu palabra. Y esa es una de las peticiones más cruciales que nosotros tenemos que hacerle al Señor. Padre, santifícanos en tu palabra. Transfórmanos en el poder de tu palabra. Haznos cada día más parecidos a Jesús. Y la pregunta siguiente es, ¿hacemos la parte que nos toca a nosotros? Porque a nosotros nos toca una parte. Él nos santifica en su palabra, pero la parte que nos toca a nosotros es estudiar diligentemente las Escrituras.
Estamos estudiando diligentemente las Escrituras. Hermanos, vivimos en una era en la que gran cantidad de cristianos se alimentan más de prédicas de YouTube, más de videos y más de cosas que de la Biblia. Hoy en día, la mayoría de los cristianos no leen la palabra, escuchan una cantidad enorme de predicadores, se saben los nombres de todos los predicadores, escuchan a este, escuchan al otro, escuchan al otro, escuchan al otro, escuchan al otro, escuchan las conferencias de las grandes iglesias, escuchan las conferencias de los grandes grupos de iglesias, pero no abren las Escrituras y no las leen, no las estudian por cuenta propia. Saben lo que dijo Paul Washer, saben lo que dijo Stephen Lawson, saben lo que dijo John MacArthur, saben lo que dijo todos ellos, pero ¿saben lo que dijo Jesús en su palabra? ¿Saben lo que reveló Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Hace ya unos cuantos años, en la iglesia donde nacimos Meli y yo, hicimos una vez una encuesta. Realmente no fue una encuesta, fue un examen de 100 preguntas a las personas que acudían a las células. Todos los estudios bíblicos en ese momento habían como 8, 10 estudios bíblicos. En cada uno habían como entre 8 y 10 personas. O sea, se le hizo el examen de 100 preguntas muy sencillas de la palabra a este grupo de unos 60 creyentes. 70. Preguntas que si uno se ha leído la Biblia una vez, uno podía contestar por lo menos el 70% de las preguntas. Con una vez que uno se hubiese leído la palabra. Y estamos hablando no de nuevos creyentes, de personas que tenían años en el Evangelio. ¿Saben cómo fue la nota promedio? Sobre 100. No llegó a 25. Eso significa que la mayoría de las personas que estaban ahí, y eso no era una excepción, no habían leído la palabra. Yo no voy a hacer aquí la pregunta de quién se ha leído la palabra completa, pero cada quien sabe la respuesta. Como profesor del seminario, no tienen idea de la cantidad de veces que me tocaba tener alumnos que ya estaban más o menos avanzados y que no se habían leído la Biblia completa. Alumnos de seminario que no se la habían leído completa. Y el punto es que vivimos, hermanos, en una era en que a la gente no le gusta leer. A la gente le encantan las prédicas de YouTube, a la gente le encantan los videos de Byte, los videos de no sé quién, los videos de no sé quién, las conferencias, esto, aquello, pero no abren las Escrituras y no las leen. Y peor aún, la iglesia le enseña a los creyentes doctrinas fundamentales, teología sistemática. Los discipulan con libritos de cuáles son los primeros pasos en la vida cristiana. Pero no les enseña al nuevo creyente a leer y a interpretar las Escrituras de manera correcta. Y las mismas Escrituras son lo único que necesitamos, es lo que Dios utiliza para transformarnos. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté como enteramente capacitado. Las Escrituras, no los libritos de discipulado, no los videos, no la teología sistemática, hermanos. No podemos olvidar que Dios se reveló contextualmente. Se reveló a personas como nosotros, que tenían los mismos problemas que nosotros, que vivían las mismas luchas que nosotros, que tenían los mismos pecados que nosotros, en contextos diferentes. Y en esos contextos Él les habló. Él se reveló a través de los contextos de cada quien, del contexto del ser humano, de la problemática del ser humano, y nos reveló a través de las Escrituras nuestra propia naturaleza caída, su propia santidad y lo que Él hace para transformarnos. Él no nos entregó un tratado de teología sistemática. En la Biblia no encontramos conceptos, ni un concepto. En la Biblia en ningún lado nos dice la doctrina del Espíritu Santo es tal, 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 tal. La doctrina de la salvación es tal, 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 tal. ¿Y qué es lo que enseña la iglesia hoy? Doctrinas. Sistematizan la cosa para hacerla más fácil, pero
Eso no es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue revelarse contextualmente para que cuando nosotros nos enfrentemos a la Biblia, nos pase que nos veamos ahí como un espejo. Uno lee sobre el pueblo israelita en el desierto, cuando después de que vieron al Señor mandando las 10 plagas, abriendo el mar, sacando agua de las piedras, alimentándolos con maná del cielo, todavía decían, no vale, estamos mejor en Egipto. Y uno lo que dice es, somos igualitos. Uno ve a los 10 de los 12 espías que entraron, que fueron a ver la tierra prometida, diciendo, no, ahí no podemos, eso es muy difícil. Y uno dice, ups. ¿Y yo qué digo? Y uno una y otra vez empieza a ver en la palabra que Dios actúa en la vida de los suyos, y los transforma uno a uno, no con conceptos, sino enfrentándolos con la verdad. ¿Es bueno leer teología sistemática? Sí. ¿Son buenas las confesiones de fe? Sí. ¿Son importantes porque nos ponen un marco? Pero yo no puedo enseñarle a la gente a través de las confesiones de fe, no puedo enseñarle a la gente a través de la teología sistemática, porque no les estamos enseñando directamente de la fuente, como Dios diseñó ese proceso de aprendizaje para su pueblo. Y hermanos, nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios para que la gente conozca su palabra. Vivir cimentados en su palabra, vivir aferrados a su palabra, no es vivir aferrados a conceptos, es vivir aferrados a una revelación que nos pone a nosotros como delante de un espejo, nos muestra quiénes somos nosotros, nos muestra quién es Dios y nos muestra todo lo que Él hecho, todo lo que Él hizo para sacarnos del hueco oscuro en el que estábamos y llevarnos a su presencia, y todo lo que hace para transformarnos. Hermanos, tenemos que estudiar diligentemente las Escrituras, pidiéndole cada segundo al Padre que nos ayude a entenderlas, pero que nos ayude también a aplicarlas a nuestra vida en el poder del Espíritu Santo, para que seamos transformados día a día a la imagen de Cristo, para que nos veamos en ese espejo, para que leamos las Escrituras y no digamos, wow, fulanito debería leer esto, porque esto le pega directo a él, sino digamos, ups, Señor, aquí estoy yo, transfórmame, cámbiame. No para que se las apliquemos a otros, sino para que nos las apliquemos a nosotros mismos. Entonces, la primera petición de Jesús, y es crucial, es que caminemos cimentados en su palabra. Permítame leerlo nuevamente, el versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Vamos a la segunda petición, y es que vivamos gozosos y seguros porque le pertenecemos a Dios y somos sus siervos. Que vivamos gozosos y seguros, porque somos ¿de quién? Del Padre. ¿Y a quién servimos? A Dios, al omnipotente, al todopoderoso. Versículos 9 y 10. Él dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Fíjense que Él no pide de manera general. Él no pide para todo el mundo. No es una petición general, santifica a todo el mundo. Él no pide por el mundo, porque el mundo no quiere escuchar. El mundo se opone a Él. Él pide por los que sí quieren escuchar, pide por sus discípulos. Ahora, sus discípulos quieren escuchar, ¿por qué? Porque ya eran del Padre desde el principio. Eran sus ovejas y escucharon su palabra. Y Él ora por ellos. Él ora por los que hemos creído que el Padre envió a Jesús. Y ora por nosotros, ¿por qué? Porque a través de Él, a través de nosotros, Él es glorificado. Fíjense qué importante, porque no está pidiendo ni siquiera que a ellos les vaya bien en el mundo. No. La petición es, en ellos he sido glorificado, por medio de ellos he sido glorificado. Ese es el propósito de la petición. Que a través de nosotros
su nombre sea glorificado. Y Él pide por nosotros, ¿para qué? Para que su nombre pueda ser glorificado, para que su nombre sea glorificado, puesto por encima y por lo alto, por encima de todas las cosas. Hermanos, para eso estamos aquí. Estamos aquí para la gloria de Dios. En versículos 12 y 13 continúa diciendo: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Está hablando de Judas. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy todavía en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Ya Jesús no está físicamente con nosotros. No nos protege del odio y del rechazo del mundo. De hecho, en ningún lado dice de la palabra que nos va a proteger del rechazo. Nos dice: no los saques del mundo. Y nos dice: ustedes van a sufrir aflicciones. Pero, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Anímense, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él no nos dice que vamos a estar libres de problemas. No nos protege del odio, no nos protege del rechazo del mundo, pero sí hace algo más importante, hace algo muchísimo más importante. Nos recuerda quiénes somos en Él. Les digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Nos recuerda que le pertenecemos al Padre, nos recuerda que somos instrumentos de su gloria, para que tengamos su alegría en plenitud. Nos recuerda quiénes somos como discípulos suyos. Nos recuerda quiénes somos como cristianos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿tenemos nosotros su alegría en plenitud? Si como discípulos de Jesús no tenemos su alegría en plenitud, hay dos posibles causas. Bueno, asumiendo, una causa puede ser que una persona crea ser discípulo y no lo sea, pero asumiendo que somos discípulos de Jesús, que hemos creído, que hemos sido rescatados de la oscuridad, que hemos visto nuestro pecado, que confiamos en Jesús como el único que podía salvarnos, y no tenemos su alegría en plenitud, hay dos causas. La primera es que no estamos recordando las cosas que Él nos dijo. Estamos más enfocados en los problemas de este mundo, en las circunstancias que estamos viviendo, en las aflicciones, que en lo que Él nos dijo sobre quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito en este mundo. Se nos olvida, no estamos recordando que Él nos dijo: ustedes son míos, me pertenecen, de mi madre, de la mano de mi Padre nadie los va a arrebatar, y ustedes están aquí para servirme. Van a tener aflicciones, pero anímense, yo vencí al mundo. Y muchas veces eso se nos olvida, hermanos. En estos últimos días a mí se me ha estado olvidando bastante con las cosas, con lo duras que han estado, con la salud de Meli, con todos los problemas que han habido. Se me ha estado olvidando. Una y otra vez se me olvida quién soy en Cristo. Una y otra vez pongo la mirada en las aflicciones, pongo la mirada en los problemas, en el dolor, en la incertidumbre. Y eso nos pasa a todos. Le pasó a los profetas, le pasó a Jeremías, le pasó a Elías. Una y otra vez se nos olvida y no estamos continuamente recordando las cosas que Jesús nos dijo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para recordar continuamente las cosas que Jesús nos dijo? Abrir continuamente su palabra. Así de claro. Si no estamos leyendo continuamente sus palabras, vamos a estar acordándonos de lo que el mundo nos dice y no lo que Él nos dice. La segunda causa por la cual no tenemos su alegría en plenitud es porque no sabemos las cosas que Él nos dijo, porque no hemos estudiado sus palabras. Así de claro. Si la hemos estudiado, a veces no la recordamos, pero peor aún es que a veces, y se ve mucho, el cristiano no estudia las Escrituras.
se conforma con los conceptos que les da la iglesia, se conforma con la teología y las doctrinas que les da la teología sistemática, se conforman con el curso de discipulado que les dieron en una iglesia a través de un libro, se conforma con saberse uno que otro versículo, se conforma con escuchar prédicas en YouTube o prédicas o estudios bíblicos en audio, o se conforma con alimentarse con cosas que no vienen directamente de la palabra, que están fundamentadas o inspiradas en la palabra, pero que no son la palabra y que son conceptos compilados por el hombre. Son extractos de la palabra. Si ustedes vienen y se congregan cada domingo y escuchan 52 sermones al año, solamente van a haber escuchado 52 pedacitos de la palabra de Dios. ¿Y cuánto más tiene la palabra? Si no vamos directo ahí, si no nos sumergimos directo nosotros en nuestra intimidad, si nuestro día a día no es el estudio, no se centra en estudiar la palabra, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a recordar las cosas que Él nos dijo? Cuando vengan los problemas del mundo, cuando vengan las situaciones, ¿vamos a tener su gozo en plenitud? ¿Vamos a tener su alegría en plenitud? No, lo que vamos a estar es desesperados y dando patadas de ahogado porque no tenemos herramientas para enfocarnos en la eternidad, sino que nos enfocamos en el sufrimiento y en lo que estamos pasando aquí. Vamos a la tercera petición. La primera, que recuerdan, que nos mantengamos cimentados, que caminemos cimentados en su palabra. La segunda, que vivamos gozosos y seguros porque le pertenecemos a Dios y somos sus siervos. La tercera, que nos mantengamos enfocados en cumplir la misión que Él nos encomendó y que nos encomendó en medio de un mundo caído. En versículo 11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Fíjense qué petición tan tremenda. La petición de Jesús es contundente. Protégelos en el poder de tu nombre para que sean uno lo mismo que nosotros. No dijo solamente que sean uno, que sean uno lo mismo que nosotros. Que seamos uno como el Padre y Él son uno. Fíjense lo diferente que es eso a pedir, Padre, permíteles que trabajen en unidad. Nosotros podemos ver iglesias reunidas o cristianos reunidos trabajando juntos, sin que sean uno. De hecho, es lo que más abunda. Vemos a personas trabajando sin ser uno. La verdadera unidad de la que habla Él aquí, es ser uno como el Padre y el Hijo son uno, es algo que no proviene de nuestra voluntad, es algo que en primer lugar proviene del Espíritu. Ahora, piénsenlo. ¿Qué significa ser uno? Es mucho más que estar juntos, es mucho más que trabajar unidos por una misma causa. El ejemplo que nos da la palabra es crucial para entender qué somos, porque qué significa ser uno. Él nos da el ejemplo del cuerpo. Habla de la iglesia como un cuerpo. Mis manos no son una persona, y mis pies son otra persona, y mi cabeza es otra persona, y mis ojos son otra persona, y mi boca es otra persona. No. Todo mi cuerpo es uno. ¿Qué pasa si le pasa algo a un dedo del pie? Todo el cuerpo sufre. Si un miembro del cuerpo no puede hacer su función, los demás miembros se ven afectados. Que diga que el intestino deje de funcionar, a ver qué nos pasa. No, porque el intestino no es uno con mi cerebro. El cerebro es más importante. Que no trabaje el intestino para ver cuánto tiempo funcionamos. El ser uno implica que los diversos miembros del cuerpo no están sencillamente juntos, forman una unidad, se complementan. Cada miembro del cuerpo se complementa con los demás, trabajan de manera interactiva, dependen los unos de los otros.
Jesús le pide al Padre que nos proteja para que se dé en nosotros ese tipo de unidad. Protégelos, pero no dice protégelos con el poder de tu nombre para que trabajen juntos. Protégelos con el poder de tu nombre para que sean uno lo mismo que nosotros. Y hermanos, ese tipo de unidad es una unidad que, como ya dijimos, requiere la intervención del Espíritu Santo. Es una intervención por la cual Jesús ora: Padre, protégelos para que sean uno. De hecho, ¿de quién tiene que protegernos Dios, el Padre, para que seamos uno? De Satanás. ¿Quién es el principal enemigo? ¿Quién es el primero que se opone para que nosotros como iglesia seamos uno? Nosotros mismos. Del principal, del primerito que Él nos tiene que proteger para que seamos uno, es de nosotros. Y eso es tremendo. Y uno se preguntaría, wow, Señor, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué esa petición de que seamos uno como el Padre y tú son uno? ¿Por qué? ¿Por qué esa unidad es tan importante? Si nuestra individualidad es importante, es lo que me dice mi carne, que yo soy importante. ¿Cuál era la discusión de los discípulos en el camino? ¿Quién va a ser el primero? ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera ser el primero, que sea el siervo y el esclavo de todos. Nuestra carne nos dice, pero yo quiero mantener mi individualidad, porque yo soy importante, porque yo valgo, porque mis opiniones son importantes y mis opiniones valen más que las de los demás. Y la palabra nos dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La respuesta que nos da Jesús es clarita. Como tú me enviaste al mundo, versículos 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él nos envía al mundo, no como individuos que hacen todo de manera aislada. Nos envía al mundo como un cuerpo. Porque la misión que Él nos encomendó no se cumple como lobos solitarios, como cristianos solitarios que andan por ahí convirtiendo y discipulando y haciendo todo lo que Él utiliza a su iglesia como cuerpo. Cuando somos uno y somos enviados al mundo, funcionamos. Nuestro Señor no nos envió al mundo a hacer nuestra voluntad, nos envió a hacer su voluntad, y a cada uno de nosotros nos dio capacidades diferentes. Para poder llevar a cabo esa misión, tenemos que ser uno. Tenemos que ser un cuerpo en la práctica, no como un concepto. En la práctica tenemos que ser uno. Mientras estemos en este mundo cumpliendo con la misión que Dios nos encomendó, vamos a estar siendo instrumentos de Jesús para que su nombre sea santificado y nosotros mismos seamos santificados en la verdad. Pero para que eso ocurra, la petición de Jesús es que sean uno, como tú y yo somos uno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es: ¿somos nosotros uno como el Padre y el Hijo son uno? ¿O estamos juntos como si fuéramos miembros de un club o de una asociación? Porque muchas veces las iglesias se parecen más a un club. Yo recuerdo que en alguna época siempre me gustó manejar motos y estuve saliendo a hacer viajes por carretera con varias personas que les gustaban también las motos. Y hablaban de los motoclubes y cómo todos eran hermanos y se llamaban hermanos entre ellos, pero lo que los unía era un interés común. Fuera de la moto no había nada. La unidad de la que él habla es una unidad que supera a la del club.
que supera la asociación, que supera cualquier asociación humana. Y eso es una pregunta seria que nos tenemos que hacer. ¿Somos uno como el Padre y el Hijo son uno, o estamos juntos como si formáramos parte de una asociación de hombres que nos juntamos porque tenemos intereses comunes? Y vamos a hacer la pregunta más cercana. Nosotros, los que formamos parte de Plenitud de Cristo, estamos siendo uno y estamos poniendo cada uno de nosotros la parte que nos toca para que juntos podamos cumplir esa misión que el Señor nos encomendó para su gloria. Estamos siendo verdaderamente uno. No es fácil. Tanto que Jesús ora: Padre, protégelos para que sean uno. Pero fíjense qué petición tan importante. Y cuando la vemos a la luz de las otras dos peticiones que hace, nos damos cuenta que lo que Jesús está orando, lo que Él está pidiendo aquí, hermanos, es muy diferente a las peticiones que nosotros generalmente hacemos como cristianos. Lo que Jesús está pidiendo aquí por nosotros no es lo que nosotros siempre pedimos. Nosotros pedimos: Señor, quítanos los problemas, Señor, provéenos, Señor, ayúdanos con esto, Señor, ayúdanos con aquello. Pero estas peticiones son las peticiones que el Hijo hace por nosotros como discípulos suyos delante del Padre. Por ende, son las peticiones más importantes que nosotros podemos hacer. Esto debería ser un modelo de nuestra oración. Nosotros tenemos que aprender de la manera en que Jesús oró y comenzar a pedirle al Padre lo que verdaderamente importa, porque todo lo demás es secundario. Vamos a recordar, son 3 peticiones. La primera, que caminemos cimentados en su palabra como Él mismo la reveló en las Escrituras, no como la predica fulanito, como la predica fulanito más, no como la predica el pastor de Plenitud en Cristo los domingos, sino como está escrita en la palabra, como Él la reveló en las Escrituras. Que caminemos cimentados en su palabra como Él la reveló. Número 2, que vivamos cada día con el gozo y con la seguridad que nos da saber que le pertenecemos al Padre y que estamos aquí para servirle. Tenemos una eternidad para estar con Él, pero estamos aquí para su servicio. Somos suyos, de su mano nadie nos va a arrebatar. La tercera petición, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno, y que nos enfoquemos por sobre todas las cosas en cumplir la misión que nuestro Señor nos encomendó para glorificarse. Que estemos cimentados, que vivamos cimentados en su palabra, que vivamos con el gozo y la seguridad de saber que le pertenecemos al Padre, y que vivamos enfocados en cumplir la misión que Él nos encomendó como un cuerpo. Fíjense lo importante de estas 3 peticiones. Ahora, eso es lo que nosotros le pedimos diariamente al Señor. Eso es lo que nosotros generalmente oramos. ¿Se dan cuenta cuán diferente es lo que el Señor pide por su iglesia de lo que la misma iglesia pide por sí misma? Vamos a tomarnos el tiempo esta semana, antes de ver el pasaje del próximo servicio, la conclusión de la oración, para meditar en estas 3 cosas y hacernos esa pregunta. Wow, Señor, ¿estoy caminando yo cimentado en tu palabra? ¿Me estoy alimentando yo de tu palabra? ¿O me estoy alimentando de las redes y de los sermones de otros? ¿Me estoy alimentando de libritos, de autoayuda cristiana, de libros de teología sistemática, de confesiones de fe? ¿O me estoy alimentando directamente de tu palabra? ¿Me estoy alimentando con conceptos o me estoy alimentando de tu revelación que fue contextual y que es aplicable a mi contexto y que me ayuda a verme como tú me ves y me ayuda a ser transformado como solo tú me puedes transformar? ¿Estoy viviendo, Señor, con el gozo y con la seguridad de saber que te pertenezco a ti? ¿O estoy más afanado y preocupado por las cosas que me pasan en el día a día y estoy perdiendo el foco de saber quién soy? Y, Señor, ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Cuál es mi prioridad aquí en este mundo? ¿Estoy más enfocado en mis cosas, en mis planes, en mis deseos, en mis sueños? ¿O estoy enfocado en cumplir la gran comisión que tú nos diste como iglesia y en poner los dones que tú me has dado al servicio para que juntos como iglesia seamos uno, como el Padre y tú son uno y te seamos útiles? Vamos a meditar en eso.
Que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea guiándonos y que sea ayudándonos a empezar a orar como Él quiere que oremos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, hoy por este pasaje. Reconocemos delante de ti que lo que Jesús pidió, Señor, en este segmento de esta oración tan hermosa y tan importante, se diferencia mucho de lo que nosotros generalmente pedimos como discípulos tuyos, Señor. Muchas veces nuestras peticiones están enfocadas en que soluciones nuestros problemas, en que nos ayudes a aguantar, Señor, la dificultad, en que nos proveas, en que cumpla, Señor, los deseos de nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces pedimos nosotros, Señor, caminar cimentados en tu palabra? ¿Cuántas veces nosotros pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo irresistible, esa sed y esa hambre irresistible por tu palabra, Señor? Que la deseemos como niños desean la leche materna. Que deseemos esa leche espiritual, Señor, como dice tu palabra. ¿Cuántas veces te pedimos que seas tú, Señor, colocando en nosotros ese deseo de alimentarnos diariamente de tu palabra, no de conceptos, no de enfrentarnos honestamente, Señor, a tu palabra, de abrirla y ver cómo ella nos señala y cómo nos acusa, pero cómo nos restaura, cómo nos transforma, cómo nos muestra nuestra realidad desde tu perspectiva, cómo nos muestra nuestro pecado, cómo nos incomoda, pero cómo nos lleva a tu presencia y cómo nos da paz. Y cómo hace de nosotros, Señor, siervos útiles en tus manos. Señor, ¿cuántas veces enfocamos nuestras oraciones en pedirte que soluciones nuestros problemas? En vez de pedirte que nos ayudes a recordar, Señor, quiénes somos en ti. Y que a través de tu palabra, Señor, estemos cada día recordando quiénes somos nosotros en ti y para qué estamos aquí. Señor, reconocemos que muchas veces pedimos por nuestros sueños, por nuestros planes, pero que pocas veces pedimos, Señor, haznos instrumentos útiles para que tu misión se cumpla. Haznos uno, Señor, como iglesia. Permítenos, Señor, ser como tú y el Padre son uno. Permítenos a nosotros ser uno. Y que seamos uno, Señor, que lo que le pase al uno le afecte al otro. Que los dones que me diste a mí se complementen con los dones que le diste a cada uno de mis hermanos y que los dones que le diste a ellos se complementen con los dones de los demás, Señor. Y que entre todos nosotros tú hagas tu obra. Y nos ayudes cada día a reconocer, Señor, cuando no estamos siendo uno, nos confrontes. Señor, que nuestra petición delante de ti, Señor, sea la petición de Jesús. Caminemos cimentados en tu palabra, con el gozo de saber que te pertenecemos a ti, que te servimos y que no quitemos la mirada nunca, Señor, del propósito para el cual estamos aquí, que es cumplir esa gran comisión que tú nos diste para que tu nombre sea glorificado. Te damos el honor, te damos la gloria, te bendecimos, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por este pasaje. Te pedimos que nos permitas esta semana, Señor, retomarlo, volver a leerlo una y otra vez, Señor, y enfrentarnos a tu verdad, Señor, sabiendo que en tu verdad somos santificados. Transfórmanos, Señor. Muéstranos en qué aspectos está fallando nuestra oración y llévanos, Padre, como individuos y como iglesia, a que oremos como tú quieres que oremos, Señor, para que seamos esos instrumentos útiles que tú quieres que seamos, esos instrumentos que producen fruto para tu reino y a través de los cuales tu nombre es glorificado. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.